hemos comentado, pues, con respecto a lo que es la economía, ¿cierto? A ver, algo rápido nada más. Pregunta, ¿a qué actividades económicas se dedicaban los incas principalmente? A ver, ¿a qué actividades económicas se dedicaban los incas principalmente? Vamos, a ver qué dicen por aquí. Claro, ¿no? La agricultura y la ganadería, ¿cierto? Perfecto. Pregunta, para dedicarse a la agricultura, ¿qué tuvieron que utilizar los incas? Diferentes técnicas agrícolas, ¿cierto? Mencióname algunas técnicas que usaron los incas. Mencióname algunas técnicas agrícolas que usaron los incas. A ver, andenes, ya, muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa usaron los incas? Andenes, huachaques, ¿qué más? Andenes, huachaques, guaru, muy bien, ¿qué más? Tahuampas, ¿verdad? Cochas, ¿cierto? El guano de las islas, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Son diferentes técnicas agrícolas que van a utilizar los incas para producir sus alimentos, ¿cierto? Claro, muy bien, ¿no? Esa va a ser la principal actividad, ¿no? Y la ganadería fue la crianza principalmente de auquénidos, que ha permitido también, pues, proveerse de diferentes alimentos, ¿cierto? Claro. Ahora, recuerdo nosotros chicos que cuando habíamos visto la primera clase, habíamos comentado pues acerca de los orígenes de los incas, ¿no? Pero en sí no detallamos del todo cómo los incas van a ir expandiéndose formando los cuatro suyos, ¿no? Habíamos visto una parte pequeña, ¿no? Porque era una parte introductoria, pero justamente el día de hoy lo que vamos a hacer es ampliar esos detalles acerca de cómo el reino de los incas, que se va a originar en el Valle de la Camama, en el Valle del Cusco, poco a poco va a ir expandiéndose hasta abarcar los cuatro suyos que conocemos nosotros. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el tema del día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver por aquí entonces el expansionismo inca o la expansión militar de los incas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que ver el día de hoy? Por ejemplo, aquí en estas imágenes podemos apreciar pues la conformación de los cuatro suyos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos cuatro suyos? Bueno, obviamente la imagen no dice, ¿verdad? Quinchay suyo, Coya suyo, Antisuyo, Suyo, ¿no? Y cada uno de estos suyos era gobernado por quién. Pregunta, chicos, ¿quién era el gobernador o el jefe de los suyos? ¿Quién era el jefe de los suyos? Vamos, a ver qué dicen por aquí. El aposuyo, muy bien, ya se acordaron, ¿no? El aposuyo, o también llamado como el Suyuyuk, Suyuyuk Apu, ¿verdad? O también llamado el Apokun, ¿cierto? Aposuyo, Apokuna o Suyuyuk Apu. Muy bien, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿y quién será este Inca que logró en sí, pues, abarcar casi el 88% del imperio? ¿Cuál de todos los incas será aquel que había realizado pues la expansión del 88% del imperio inca? Bueno, la respuesta, muchachos, a esta pregunta vendría a ser el inca Tupac Yupanqui, ¿ok? Tupac Yupanqui va a ser aquel que producto de sus batallas, producto de sus luchas, producto de sus conquistas, estaría sometiendo reinos, señoríos en la costa, como el caso de los reinos chimús, ¿ok? Reinos en el sur, como el caso de los reinos aymaras, y algunos pueblos o algunas culturas de la selva o la ceja de selva, y por esa razón se menciona de que Tupac Yupanqui realiza la expansión del 88% del imperio. Se podría decir que él es el verdadero Inca que realizó la máxima expansión. Pero el problema es que la historia considera a Huayna Cápac como aquel que realiza la máxima expansión porque incluye las regiones del norte de Ecuador, denominado como la zona de Tumibamba, ¿ok? Algunas zonas que van a fronterizar pues, con la región de Colombia. Y solamente por haber logrado estas pequeñas invasiones o sometimientos, se le considera al Inca Huayna Cápac como aquel que haya logrado finalmente la máxima expansión, ¿no? Algo parecido a lo que fue el Imperio Romano, ¿no? Pregunta, ¿cuál fue el emperador romano que inicia las conquistas por la región europea?
la región asiática. ¿Quién es el primer emperador que inicia las grandes conquistas? Bueno, tú debes de recordar pues que el emperador que inicia las conquistas, ¿ok? Estaría siendo Augusto, ya que él es aquel que inicia el imperio, pero vamos a ver que aquel que logra la máxima expansión vendría a ser el emperador Trajano. Trajano es aquel que realiza la máxima expansión, ¿no? Adriano había colocado una especie de límites, murallas, para dividir y fronterizar al imperio, mientras que Trajano realizaría la máxima expansión. Algo parecido con los romanos. En caso de los incas, aquel que realiza pues el 88% de la expansión del imperio vendría a ser el inca Tupac Yupanqui. ¿Ya? Ahora, este inca Tupac Yupanqui también sería aquel que tendría visitas y noticias de la región de la Polinesia. Tú sabes, pues cuando viste el tema del poblamiento americano, la Polinesia fue una de las rutas que hablaban acerca de la migración de los primeros hombres hacia la región americana. Y se menciona pues de que Tupac Yupanqui tuvo contacto con estos pueblos de la Polinesia. ¿Y cómo llegó Tupac Yupanqui a esa zona? Utilizando sus bálsamos. Entonces vamos a ver que Tupac Yupanqui, por esa razón, también se podría considerar como aquel que realizó realmente la verdadera expansión del imperio. Pero, como te vuelvo a repetir, la historia considera a Huayna Cápac como aquel que haya realizado la máxima expansión por haber incluido los últimos territorios del imperio inca. ¿Ya? Ahora, esta batalla que está por aquí, este enfrentamiento que está aquí arriba, vendría a ser pues aquella batalla donde los incas estuvieron en peligro de ser sometidos por una de las culturas del sur, una cultura que se había originado pues en los valles del Choclococha, en la región de Apurímac. Pregunta, ¿qué cultura se encontraba al sur? ¿Qué cultura se había originado en la región de Apurímac? Y fue aquel pueblo, aquella cultura que puso en peligro en sí la autonomía de los incas. ¿Sabes de quiénes estamos hablando? ¿Sabes qué pueblos o qué cultura pusieron en peligro a los incas de ser sometidos e incluidos? ¿Sabes de quiénes estamos hablando? ¿De qué cultura estamos hablando? A ver. ¿Sabrás o no sabrás? Vamos. Los chancas, ¿verdad? Muy bien, así es, Piero. Los chancas. Correcto. Los chancas vendrían a ser aquellos pueblos que van a, pues, a poner en peligro a los incas. ¿Por qué los chancas? Porque los chancas, al igual que los incas, tenían una fuerte preparación militar. Y como tenían una fuerte preparación militar, ellos comenzaron a expandirse hacia el norte. Y justamente los incas se encontraban en el Cusco, al norte de Apurímac. Por esa razón es que el inca Huiracocha va a ser aquel que va a iniciar la lucha contra los chancas. Pero el problema es que Huiracocha era un anciano, ya se encontraba en la tercera edad, así que envía a su hijo, Urco Inca, para que éste pues vaya a enfrentarse contra los chancas, de la mano de su hermanastro, Usiyupanqui. Pero el problema es que Urco Inca, en lugar de enfrentarse contra los chancas comenzaron pues atacando a los incas, tanto que Urco Inca pensó que los chancas iban a derrotar finalmente a los incas y los iban a someter. Urco Inca terminó huyendo como cobarde, dejando pues al azar al ejército, dejándolo pues sin un líder que pueda pues continuar con las batallas. Es ahí donde Cusi Yupanqui, que después sería el Inca Pachacute, logra pues aclamar a los dioses, entre ellos al dios Huiracocha y también al dios Inti, al sol. Huiracocha, como ve en peligro el predominio de los incas o la autonomía de los incas, se dice en la leyenda de los Pururaucas que Huiracocha, las piedras que se encontraban alrededor de esa zona en Yaguarpampa, se convirtieron en soldados. Y estos soldados, al tener vida, comenzaron a atacar a los chancas y los chancas terminaron siendo derrotados. ¿Ya? Y en cambio el dios Inti, el dios Sol, también le cede un fuerte poder a Usuyupanqui, tanto de que gracias al apoyo de Huiracocha y del Inti, los chancas finalmente pudieron ser derrotados.
¿Cómo terminaron los chancas? Chancados, obviamente. Y esto es lo que justamente va a ocurrir en la batalla de Yaguarpampa. Y gracias a la batalla de Yaguarpampa, los incas finalmente pudieron construir su imperio hacia el sur. Comenzaron a expandir su imperio hacia el sur, lo cual después va a ser llamado como el Collasuyo. Entonces, chicos, nos podemos dar cuenta de que la batalla de Yaguarpampa en sí fue una de las más importantes, la que va a permitir, pues, darle este privilegio a los incas de poder expandirse hacia el sur. ¿Se cuenta? Entonces, gracias a la batalla de Yaguarpampa, los incas pudieron, en este caso, expandirse hacia el sur y poco a poco lograron someter grandes territorios de Sudamérica. Por esa razón es que lo he colocado en esta parte principal, la batalla de Yaguarpampa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de esos orígenes que te estoy comentando hace un momento. ¿Ya? A ver, veamos por aquí. Muy bien. ¿Cómo se organizó el Imperio Inca? Vamos a ver. ¿Cómo se va a conformar en este caso estos cuatro suyos, estos cuatro límites del antiguo Imperio Inca? Bien. Vamos a ver que primero, ya, los reinos de los incas, ya, o el reino de los incas en sí, van a comenzar a someter a pueblos o culturas internas del territorio peruano. ¿Qué culturas internas del territorio peruano van a ir incluyendo y sometiendo a los incas? Van a ir incluyendo a los tumbis, los tayanes, los chimú, los chinchas, los chachapoyas, los lupacas, collas, huancas y chancas. Todos estos pueblos o etnias van a ser sometidas dentro del territorio peruano. Ahora, tiene que saber un detalle. Los incas, es cierto que utilizaban la fuerza, pero los incas en sí usaban la fuerza como última medida, ¿ya? Como segunda opción. ¿Por qué razón? Porque los historiadores comentan, como el caso pues de María Rostorowski, que es una gran historiadora acerca de los incas, ella menciona de que antes de que los pueblos sean sometidos por los incas, estos enviaban algunos embajadores, ¿ya? ¿Para qué? Para que los pueblos aceptaran ciertos obsequios, aceptaran ciertos privilegios por parte del Inca, para que reconozcan a este como su único líder, como su única autoridad. O sea, el Inca decía, ¿no? Muy bien, supongamos que ustedes son los chimús y yo soy el Inca, ¿ya? Entonces yo vengo con mis embajadores y les digo, ¿saben qué? A partir de ese momento, ¿qué les parece recibir más tierras? ¿Qué les parece recibir una cantidad de mujeres? ¿Qué les parece recibir una cantidad de privilegios a cambio de que ustedes se sometan a mi autoridad? ¿Les parece? ¿Les parece si nosotros hacemos una alianza y así ustedes van a estar dentro de los privilegios? Si les parece, genial. Y si no, bueno, pues ustedes tienen que entender de que nosotros somos los incas y tenemos que incluirlos, ya que nosotros nos sentimos más fuertes que ustedes. Así que, o por las buenas o por las malas, igual van a ser sometidos por nosotros. Como los chimús no aceptaron por la buena, entonces es ahí donde el Inca comenzó a utilizar la fuerza. Y el Inca Tupac Yupanqui es aquel que derrota pues a los reinos chimús. El ejército de los chimús termina siendo derrotado por Tupac Yupanqui. El rey de los chimús, llamado Minchincaman, se esconde en la región de Pachacama, donde se encontraba una cultura llamada la cultura Ishma. Pero el detalle va a ser pues que después va a ser encontrado por el propio Inca y finalmente va a terminar siendo sometido. Por eso se menciona de que Tupac Yupanqui termina sometiendo a los reinos chimú. ¿Te das cuenta? O sea, los incas utilizaban una estrategia, ¿no?, de poder aliarse con los distintos reinos que habían en el Perú. Pero si los incas en sí recibían una negativa, entonces los incas pues finalmente los invadían. Pero hay una cultura, hay un pueblo, hay un estado que se encontraba en el sur peruano, en la costa más que todo, quien a pesar de que recibió la oferta de los incas, estos se negaron a recibirlo
pero sí fueron parte del imperio por la buena. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de los chincha. Los chincha, recuerden que los chinchas se dedicaron a la actividad comercial y por lo tanto los chincha poseen pues diferentes riquezas, poseen diferentes, como quien dice, ¿no? Tienen más cosas mucho mejor que los incas. Entonces, cuando los incas le ofrecieron a los chincha de que sean sometidos, ¿ya? Los chinchas dijeron, ¿yo para qué quiero? Si yo tengo lo mejor. ¿Yo para qué quiero? Lleva tus mujeres, lleva tus territorios, tus alianzas. Yo no quiero eso, le dice. Yo tengo el control de todo el mar, de toda la mamacoche. Así que mejor, ¿qué le parece si formamos una alianza para evitar problemas, para evitar limitación? O sea, los chincha van a ser voluntariamente parte del imperio, del imperio de los incas. Los incas aceptaron de que los chincha fueran parte del imperio, porque se dieron cuenta que los chincha eran pues comerciantes y además eran pues bastante resaltantes en la parte militar. Recuerda que los chincha también se van a representar como una sociedad militar. Entonces vamos a ver de que el único pueblo que aceptó voluntariamente en unirse al territorio inca o al imperio inca vendrían a ser los chinchas. ¿Ok? Así es. Entonces recuerda, ¿cuál fue el pueblo que voluntariamente se une ante los incas? La respuesta es los chinchas. ¿Ya? Así como los chinchas, van a haber otras culturas que, como no van a aceptar por la buena, van a ser sometidas a la mala. ¿Y cuáles son esas culturas? Como te digo, ¿no? Los tumpis, tayanes, chimús, los chachapoyas, los lupacas, los coyas, los huancas y los chancas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Y en caso del territorio americano, ¿ya? El territorio más que todo del sur de América, encontramos pues a los huancavilcas, que se encontrarán en Quito, territorio antiguo que va a ser sometido por los incas cuando se expandan hacia el norte. Los cañaris, cayambes y guayas que habitaban el Ecuador, ¿no? Los guayas, por ejemplo, eran los habitantes de Guayaquil, por eso que se llama Guayaquil, porque era una región habitada por los guayas. ¿Okay? Los pastos eran habitantes de la región de Colombia, cerca del río Angasmayo. Los mapuches se encontraban en Chile. Estos mapuches también eran llamados los araucanos, ¿ya? Un pueblo bastante sanguinario, bastante radical en las batallas, tanto pues que el invasor Diego de Almagro el Viejo terminó siendo perjudicado por la organización militar de los araucanos. Diego de Almagro perdió casi un 70% de su ejército en ese enfrentamiento que tuvo contra los mapuches araucanos. ¿Ya? Y los diaguitas eran los antiguos habitantes de la región de Argentina. Entonces, date cuenta que para que los incas hayan sometido todas estas regiones del imperio, tuvieron también que invadir ciertas zonas que se encontraban en Sudamérica que limitaban con el Perú. ¿No? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, Colombia, en el caso de Bolivia, en el caso de Chile y Argentina. ¿Ya? Entonces, estos son los pueblos que van a ser sometidos por parte de los incas a nivel sudamericano. ¿Ya? Y es así porque los incas terminan formando sus límites políticos del imperio, ¿no? Por ejemplo, el Chinchay-Suyo, tú sabes que el Chinchay-Suyo viene a ser la provincia del norte, la región del norte, ¿ok? Viene limitando con el río Ancasmayo en Colombia, el Collasuyo, que viene a ser el territorio o la zona más extensa del imperio, ¿ok? Muchos se equivocaron con el Collasuyo. Recuerda que el Collasuyo es la zona más extensa del imperio, ¿ya? Va a limitar hasta el río Maule en Chile. El Antisuyo viene a ser la franja de selva, ¿ok? Toda esta ceja de selva que va a incluir pues el imperio inca. Ahora, pregunta, ¿por qué los incas, te acuerdas, no pudieron expandirse por toda la Amazonía sudamericana? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los incas no incluyeron a todos los sacharrunas de Sudamérica? Te lo había comentado. ¿Por qué? Háblame. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón, chicos? Vamos. ¿Por qué razón los incas no pudieron tener
la expansión sobre la Amazonía sudamericana? Vamos. Hello, vamos chicos. Come on, let's go. A ver. Nada. Te olvidaste ya. Recuerda que los incas no pudieron expandirse por la selva sudamericana, ya que la selva es una zona accidentada. Muy bien, así es, Isabel. Porque había mucha vegetación densa, había una difícil conectividad entre el territorio peruano con el territorio amazónico. ¿Ok? Claro. Aparte que las tribus, los pueblos como los chachapoyas, no van a estar organizados militarmente como los incas. Por eso que van a ser fáciles en caer, pero la densa vegetación provocó justamente la falta de una conectividad que hubo entre el territorio peruano y el territorio amazónico. Esa va a ser entonces la razón, ese va a ser el por qué los incas no se expandieron por toda la región sudamericana de la Amazonía. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Esa es la razón. ¿Ok? Muy bien, entonces, luego de ver esta parte, sigamos por aquí, continuamos. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahorita? Vamos a ver. Los orígenes de la sociedad inca. Muy bien. Cuando hablamos acerca de los orígenes de la sociedad inca, estamos hablando pues cómo los incas van a surgir en la región de la Camama y cómo poco a poco desde la Camama, desde el Cusco, van a ir expandiéndose, ¿no? Bueno, nosotros sabemos pues que para hablar acerca del origen de los incas, tenemos que recordar las dos leyendas más importantes. A nivel legendario, recordamos que hubo dos leyendas que nos explican acerca del origen de los incas, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esas dos leyendas? A ver, vamos, primaria, ¿cuáles fueron esas dos leyendas? La leyenda de Manco Cápac y la leyenda de los hermanos Sayers, ¿cierto? Muy bien. Ahora, tú tienes que recordar que estas dos leyendas, ¿por qué fueron importantes? Fueron importantes porque lo que se buscaba era pues evitar mencionar de que los incas tuvieron su origen tras huir de la expansión de los Aymara. Para evitar su verdadera genealogía, los incas tuvieron que componer leyendas para así evitar justamente este roche, como que dicen, ¿no? Esta mala fortuna de haberse originado escapándose de las manos de los Aymara. Por esa razón es que se componen esas leyendas. Pero vamos a ver de qué historiadores como Valdemar Espinosa van a ser aquellos que nos van a decir de que realmente Manco Cápac y Mama Ocllo fueron unos simples curacas que van a escaparse de Taipicala, de Tiahuanaco, ya que los Aymara se están expandiendo hacia el norte. Manco Cápac y Mama Ocllo, como eran curacas, tenían pues el don de controlar a la sociedad. Recuerda que los sacerdotes eran aquellos que controlaban a la sociedad. Y por lo tanto, gracias a eso, Manco Cápac y Mama Ocllo fácilmente van a comenzar a someter a los habitantes de la Camama. Ahora, recuerda pues que Manco Cápac y Mama Ocllo, que vienen desde la región de Taipicala, ellos van a hablar una lengua común en esa zona. ¿Cuál era la lengua común de la región de Taipicala? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuál era la lengua común de la región de Taipicala o de Tiahuanaco? La lengua puquina, ¿verdad? Muy bien, Gualpatuero. Recuerda que los incas inicialmente hablaban el puquina porque provenía de la región de Tiahuanaco. Entonces, por esa razón es que el puquina va a ser la primera lengua que van a hablar en este caso los incas. ¿Ya? Muy bien, así es. ¿Ya? Entonces, recordemos que tras la huida que van a realizar Manco Cápac y Mama Ocllo de la región de Taipicala, ellos van a comenzar a someter la región de la Camama en el Cusco. ¿Ya? Algunas tribus se van a negar a ser sometidas y por lo tanto Manco Cápac y Mama Ocllo tuvo que utilizar la fuerza. Tuvieron que utilizar la fuerza para así someterlos y sean parte de su pequeño reino.
¿ya? Ahora, cuando Manco Cápac finalmente funda pues su reino en el Cusco, ¿ya? Manco Cápac terminó siendo el primer inca, ¿ya? Ahora, este inca sería llamado como Inca Curacal. ¿Por qué razón Manco Cápac va a ser llamado como Inca Curacal? Lo que pasa es que recuerda que Manco Cápac y Mama Ocllo son curacas. ¿Qué significa que sean curacas? Que son conocedores de la parte religiosa. Entonces, por esa razón, vamos a ver de que este curaca vendría a convertirse como primer inca, pero también tenía relación religiosa con respecto a los dioses. Vamos a ver de que Manco Cápac, aparte de creer en Viracocha, Manco Cápac también creía en el Inti, en el sol. Y por lo tanto, para darle una reverencia a este dios, al Inti, Manco Cápac tuvo que fundar el Inti Cancha. ¿Qué cosa es el Inti Cancha? El Inti Cancha viene a ser el templo del sol, donde se le va a rendir homenaje al sol. ¿Ya? Y después de ese Inti Cancha, poco a poco se estaría convirtiendo como el templo de Coricancha. Y ese templo de Coricancha hoy en día pues aún existe. Es como si fuese pues el Vaticano. Así como el Vaticano, que es la Santa Sede, para los incas, la Santa Sede era el templo de Coricancha. Y en ese templo de Coricancha incluso pues se coronaba a los incas con la Mascaipacha. ¿Ya? Así es. Entonces, vamos a ver que Manco Cápac se convierte en el primer inca, ¿ya? Es aquel que logra someter a las tribus de la Camama, edifica el Inti Cancha para darle pues reverencia al Inti, al sol, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ver de que ahí se le comenta o se le reconoce como el Inca Curaca. Después encontramos a su hijo llamado Sinchurroca, ¿ya? Este hijo Sinchurroca era parte de él y Mama Ocllo. Sinchurroca sería importante porque gracias a él es cuando la Mascaipacha recibe la mayor importancia como representación del poder. O sea, Manco Cápac utilizaba una vincha, ya, que representaba su poder, pero va a ser Sinchurroca quien va a colocarse por primera vez las plumas doradas sobre esta vincha que después se le va a conocer como la Mascaipacha. Por esa razón es que se comenta que Sinchurroca, el segundo inca, sería aquel que estaría utilizando por primera vez la Mascaipacha completa. Y gracias a eso, la Mascaipacha se va a volver como una de las representaciones más importantes del Inca con respecto a su poder y su autonomía. ¿Ya? Sinchurroca es aquel que en la región de la Camama, en la región del Cusco, poco a poco estaría incluyendo pequeños pueblitos que estaban cerca, pueblos aledaños a la región del Cusco, y una vez que logra someter a estos pueblos aledaños, Sinchurroca estaría realizando el primer censo de sus habitantes, para así saber qué tanto de población tenía su reino. ¿Okay? Entonces, vamos a ver de que tanto Manco Cápac como Sinchurroca vendrían a ser los primeros incas. Van a ser considerados como incas curacales, ya que ellos tenían pues ciertos designios, ciertos conocimientos religiosos, y por lo tanto, gracias a eso van a ser considerados como incas curacales. ¿Ya? Después de Manco Cápac y Sinchurroca, encontramos a quienes. Encontramos a la Confederación Cusqueña. ¿Qué cosa fue la Confederación Cusqueña? Los incas, una vez de haber llegado al Valle de la Camama, al Valle del Cusco, estarían comenzando pues a aliarse con diferentes reinos que existían. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Con el propósito de realizar, ¿qué cosa? Realizar el intercambio, realizar el control vertical de pisos ecológicos. ¿No? Recuerda que los incas utilizaban el control vertical de pisos ecológicos para abastecerse de productos de alimentos que no podían tener. Por esa razón es que se comenta que los incas, para poder abastecerse de alimentos, realizaron el control vertical, y para realizar el control vertical de pisos, tuvieron pues que unirse
con diferentes reinos que se encontraban alrededor del Cusco. Por esa razón es que a esta relación de reinos se le va a conocer como la Confederación Cusqueña, porque el Cusco está unido, está relacionado con diferentes reinos a su alrededor. Y esos incas que van a iniciar con esta Confederación Cusqueña vendrían a ser, por ejemplo, Yoque Yupanqui, que es aquel que logra construir la fortaleza en el río Pucará, en la región de Puno. Maita Cápac, que es aquel que logra evitar de que los collas lograran someter a los incas, y además logra pues conectar al Cusco con Apurímac, construyendo pues el puente colgante en Apurímac, que hasta ahora existe, ¿no? Es uno de los puentes colgantes más antiguos. Cápac Yupanqui es aquel que logra formar la Confederación de la Camama. ¿Qué es la Confederación de la Camama? Significa que poco a poco los incas están comenzando a relacionarse mucho más aún con diferentes reinos que existen. Por eso que a esta confederación se le va a llamar como la Camama. Los ayamarcas, que eran parte de los señoríos aymaras, terminaron siendo parte de esta confederación Acamama-Cusco. Y poco a poco los incas siguen continuando con su relación de confederados. El Inca Roca, o Inca Roca también llamado, ¿okay?, va a ser aquel que establece la dualidad. ¿Qué significa la dualidad? O sea, el Inca va a tener el control político y también el control religioso. ¿Ya? Va a ser un gran gobernante militar y además va a mandar a construir, ¿qué cosa? El Yachaywasi. Pregunta, ¿qué cosa era el Yachaywasi? ¿A qué se le llamaba el Yachaywasi? A ver. Vamos, chicos, ¿qué cosa era el Yachaywasi? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué era el Yachaywasi? Chicos, recuerden que el Yachaywasi era la casa del saber, las principales escuelas donde los amautas daban sus clases hacia los miembros de la nobleza. Hijos del Inca, por ejemplo, eran aquellos que asistían a los Yachaywasi para estar preparados. ¿Ok? Entonces vamos a ver de que esa casa del saber, estas escuelas, van a ser creados a partir del gobierno del Inca, llamado Inca Roca. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Yaguarhuaca. Yaguarhuaca es uno de los incas que va a traer pues ciertos misterios acerca de su origen. ¿Por qué? Lo que sucede es que Yaguarhuaca va a ser llamado así debido a que él tenía un problema en los ojos. ¿Qué problema? El problema que tenía Yaguarhuaca es que él lloraba sangre. Y como él lloraba sangre, justamente haciendo referencia a este problema que tiene en sus ojos, lo van a llamar como Yaguarhuaca. Yaguar significa sangre, huaca significa el que llora. Además, ¿por qué razón se le decía, pues, o se comenta de que Yaguarhuaca lloraba sangre? Se menciona que probablemente Yaguarhuaca haya tenido, pues, un fuerte problema en las cuencas, en la conjuntiva, provocándole, ¿qué cosa? Provocándole conjuntivitis. La conjuntivitis es la inflamación de la parte blanca de tu ojo, llamada la conjuntiva, ¿ya? Y cuando las venitas están muy inflamadas y revientan, comienza a llorar sangre. ¿Okay? Entonces vamos a ver que producto de eso lo van a bautizar a Yaguarhuaca como el que llora sangre. Ahora, ¿y por qué va a tener este problema, pues, como que dicen, este problema físico? ¿Por qué razón? Por lo que ya te expliqué hace tiempo, ¿no? Preguntan, ¿cómo eran las relaciones de los incas? ¿Cómo era, como quien dice, ¿no?, la descendencia de los incas? ¿Quiénes eran las parejas de los incas? Recuerda que los incas, para poder mantener el linaje, mantener pues la pureza de la sangre, ellos mismos se relacionaban con sus hermanas, con sus primas hermanas. Entonces vamos a ver de que producto del incesto, producto de la endogamia,
se puede explicar pues el por qué muchos de los incas van a nacer con malformaciones físicas. Les cuento, había incas súper orejones, narizones, ¿ok? Incas con estrabismo, o lo que tú le dices pues virolo, ¿no? Esos problemas físicos se van a dar debido pues que los incas se reproducían entre familias, se practicaba la endogamia. Eso es lo que estaría pasando. Bien, ahora, Yaguarhuaca, después de haber hablado de este problema, pues Yaguarhuaca es aquel que derrota a los Yarohuilcas. Incluso pues los Yarohuilcas, ya antes de que Yaguarhuaca sea conocido como Inca, ellos lo secuestran cuando era un niño. Los Yarohuilcas, en venganza del Inca Roca, ya secuestran a Yaguarhuaca. Y cuando secuestran a Yaguarhuaca, pues lo ven y Yaguarhuaca estaba llorando sangre, ¿no? Entonces los Yarohuilcas pensaron que era un mal presagio. Ni bien lo secuestraron, ni bien lo devolvieron. ¿Por qué? Porque pensaban que era un mal presagio. Pero lo curioso es que ese mal presagio se cumplió, porque finalmente Yaguarhuaca termina derrotando a los Yarohuilcas. Y así los incas se van expandiéndose por la región altiplánica. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaba pasando, chicos. Muy bien. Huiracocha. Bueno, se comenta que este inca en sí va a rebautizarse, va a renombrarse como Huiracocha. Su nombre original era Hatun Tupac. Pero ¿por qué razón este inca decide nombrarse como el dios Huiracocha? Lo que pasa es que se comenta en una de las anécdotas pues, de Garcilaso, ¿ya? De que Hatun Tupac, cuando había logrado pues ganar el Huarachico, la competencia que realizaban pues todos los hijos del Inca, ¿ya? Vamos a ver de qué Hatun Tupac va a ser premiado, va a ser condecorado, ¿ya? Con los dos grandes aretes que después se le va a colocar cuando ese se convierte en Inca. Tú sabes pues que para una niñita, para que pueda usar aretes, ¿no? A las bebitas siempre le hacen unos huequitos en las orejas, ¿sí? Ya, algo parecido le van a hacer a Hatun Tupac. Para colocarle esos dos aretes grandes, pesados de oro, tuvieron que hacerle huecos en orejas, pero unos huequitos, unos huecazos, porque para que llegara a poner en este caso ese arete grande de oro, era necesario colocarle un hueco grande. Para eso van a utilizar una piedra puntiaguda y le van a comenzar a hincar la oreja. Ahora, tú sabes que cuando te hincan la oreja, pues despacito no duele, pero si te lo hincan demasiado fuerte, ahí recién vas a sentir el dolor. Entonces vamos a ver de qué Hatun Tupac, ya como era pues recién un adolescente, ya él no había experimentado este dolor y por lo tanto, cuando comenzaron a hacerle los huecos, las perforaciones en su oreja, él estaba pues a punto de llorar, pero su padrino le decía, ni una lágrima, porque el hombre no llora. Si derramas una lágrima, te desheredo. Así que aguanta nomás. Entonces, vamos a ver de qué Hatun Tupac esperó a que terminaran de hacerle esos dos huecos en la oreja, le colocaran los aretes. Y en sí, pues, cuando termina la ceremonia, Hatun Tupac está pues asado, molesto. Y es ahí donde, cuando lo invitan al homenaje, al banquete en su honor, Hatun Tupac decide no ir y se va a la espalda del cerro. Y cuando Hatun Tupac se va a la espalda del cerro, comienza pues a llorar producto del dolor que había sentido y todo lo que había aguantado, ¿ya? Comienza a entrar en llanto. Tanto entra en llanto Hatun Tupac que de la nada se aparece el dios de las balas, el dios Huiracocha. Y el dios Huiracocha trata pues de calmar al niño que está pues desangrándose, porque tú sabes pues que cuando te hacen un hueco en cualquier parte de tu cuerpo siempre termina sangrando. Huiracocha le cura esas heridas y aparte de curarle las heridas, pues le da un poco de agua. Con su pie hace un hueco en el piso y de esa zona comenzó a salir agua.
Poco a poco este niño comenzó a tranquilizarse, comenzó a ser calmado por el dios Viracocha, y producto de esta entrevista, de este encuentro que tuvo con el dios Viracocha, finalmente él termina decidiéndose renombrarse como el Inca Viracocha. ¿Se dan cuenta? Por esa razón se va a llamar Viracocha, porque tuvo el contacto con el dios de las varas. Por eso que él se va a llamar como el Inca Viracocha. Ahora, ¿qué va a pasar con Viracocha? Lo que va a pasar con Viracocha es que él, como tenía conocimientos religiosos, ya sabía que había un pueblo que se va a enfrentar contra él. Y ese pueblo que va a enfrentarse contra los dominios de Viracocha vendría a ser el pueblo de los chancas. Entonces, para evitar de que los chancas terminen sometiendo a los incas, tenía que enfrentarse con estos en una batalla. ¿Y en qué batalla se va a enfrentar? En este caso, Viracocha contra los chancas. Esa batalla vendría a ser la famosa batalla de Yaguarpampa. Esa batalla de Yaguarpampa va a ser aquella que la va a dirigir justamente el Inca Viracocha, ¿no? Acá te he colocado, por ejemplo, las imágenes de los diferentes incas que acabamos de comentar, por ejemplo, Yoqueyupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, ¿no? Yaguarhuaca y finalmente Viracocha. Estos van a ser los principales. ¿Ok? Pero como te decía, la batalla de Yaguarpampa va a ser aquel enfrentamiento que van a tener pues los incas contra los chancas, en donde los chancas van a terminar perjudicados. ¿Y por qué razón los chancas terminaron perjudicados? Justamente por la presencia de los pururaucas. Estos pururaucas, si te das cuenta, son soldados hechos de piedra. Según la leyenda, se comenta que Viracocha apoyó a los incas convirtiendo las piedras en soldados. Estos soldados comenzaron a tener vida y se enfrentaron contra los chancas. ¿Por qué razón Viracocha convierte las piedras en soldados? Es que lo que pasa es que los incas en la primera fase estaban perdiendo. La desesperación hizo que justamente el hijo de Viracocha, Urco Inca, se escapara, dejando, como que dice, ¿no?, a su suerte al ejército. Pero su hermano, Pusi Yupanqui, es aquel que se pone fuerte y decide retornar con la batalla. Pero era necesario la presencia o el apoyo de los dioses. Es ahí donde justamente Pusi Yupanqui, que después va a ser llamado como Pachacútec, es aquel que le pide al Inti y al dios Viracocha que intercedan. El dios Viracocha convierte las piedras en soldados, llamados los pururaucas, y estos apoyaron a los incas enfrentándose contra los chancas. El Inti ilumina a Pusi Yupanqui para que él continúe con su lucha contra los chancas. Ahora, los chancas inclusive habían traído pues la momia de su antiguo rey para que éste pues en sí logre evidenciar la derrota de los incas. Pero cuando Viracocha y el Inti apoyaron en este caso a Pachacútec, es en ese momento donde las cosas cambiaron. En lugar de humillar a los incas humillaron a los chancas. ¿Qué hicieron los incas? La momia de su rey lo cargaron y la tiraron al piso. Prácticamente la van a humillar a la momia. Humillar a una momia de un rey es uno de los peores sucesos que puede pasarte si es que tú eres un adorador de momias, adorador de huacas en sí. Entonces, por esa razón es que los incas, cuando derrotan a los chancas, los incas terminaron humillándolos, ¿ya? Obligándolos a ser parte del imperio, convertirse, pues, muchos de ellos fueron convertidos en mitimaes, muchos de ellos fueron convertidos en yanaconas y en piñas, inclusive. ¿Ya? Ese va a ser el peor castigo que van a recibir los chancas por haberse atrevido de enfrentarse a los incas. Los chancas, como consecuencia, tuvieron que traer tesoros a favor del Inca,
porque finalmente ellos terminaron siendo derrotados y por lo tanto tenían que pagar una especie de compensación por haber sido derrotados. Los soldados de piedra, una vez que cumplieron su propósito, nuevamente se convirtieron en tal. ¿Por qué? Porque solamente ellos tuvieron vida para enfrentarse contra los chancas. Y según cuenta la leyenda, estos pururaucas van a regresar a la vida cuando los incas los necesiten. Por esa razón es que en la región del Cusco muchas piedras van a ser veneradas, porque justamente se comenta que por ahí se encuentran los antiguos pururaucas, los soldados invencibles. Por ejemplo, de repente ustedes habrán escuchado acerca de los inmortales. ¿Han escuchado de los inmortales, por ejemplo? En el Imperio Persa, los inmortales eran los soldados más poderosos del imperio. Les decían inmortales porque eran difíciles de vencer. Y además que estos soldados utilizaban una máscara homogénea, ¿ya? Que a veces pues pareciera de que en lugar de derrotar a un soldado, el soldado siga con vida. O sea, la gente, los espartanos, por ejemplo, se confundían, ¿no? Al momento de atacar a los inmortales. Pensaban de que no habían muerto, sino que continuaban con vida. Estos soldados invencibles, llamados los inmortales, serían muy parecidos a los pururaucas, soldados de piedra invencibles que derrotaron a los chancas. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se llama batalla de Yaguarpampa? Dicen por acá. Se llama Yaguarpampa porque la palabra yaguar significa sangre, pampa, tierra, la tierra teñida en sangre. En las montañas del Cusco ya se van a desparramar un montón de sangre. ¿Por qué? Porque justamente esta batalla fue una batalla sangrienta, una batalla totalmente a muerte. Por esa razón es de que justamente se va a llamar batalla de Yaguarpampa, por esta radicalidad que tuvo ese enfrentamiento. Pero no hubiera sido una victoria de los incas si es que los pururaucas no hubiesen apoyado a los incas. Bueno, y eso es lo que estaría pasando. Entonces recuerda, gracias a la presencia de los pururaucas, los incas terminaron derrotando a quién? Terminaron derrotando a los chancas. Los chancas entonces fueron derrotados. Y cuando los chancas fueron derrotados por Cusi Yupanqui, este decide nombrarse ahora como el Inca Pachacútec. ¿Por qué razón Cusi Yupanqui termina nombrándose como Pachacútec? Lo que pasa es que la palabra Pachacútec significa el que ordena la tierra, el que organiza la tierra. Y como va a ser aquel que va a organizar el imperio, porque gracias a Pachacútec se inicia el imperio inca, es aquel que va a organizar justamente la formación de los suyos. El primer suyo que se formó vendría a ser primero el Contisuyo. ¿Por qué el Contisuyo? Porque el Contisuyo se encontraba directamente al Cusco, chocando o limitando con el Océano Pacífico. Después del Contisuyo, Pachacútec estaría sometiendo a los pueblos del sur, y esos pueblos del sur poco a poco van a ir formando el Collasuyo. Pero su hijo, Tupac Yupanqui, es aquel que logra justamente someter la zona del sur, denominándola como el Collasuyo. Pero como te digo, Pachacútec va a llamarse así porque él va a organizar el imperio. Además de eso, Pachacútec estaría sometiendo a todos los pueblos, obligándolos a qué? Obligándolos e imponiéndoles el quechua como la lengua oficial. Antes la lengua que se hablaba era el puquina, pero ahora Pachacútec es aquel que obliga a que todos los habitantes del imperio hablen en quechua. Además que también impone el culto al Inti, al sol, como dios principal, y en honor al sol se estaría construyendo el templo de Coricancha. Ese templo de Coricancha, en el medio, tenía un disco de oro totalmente gigante, que hacía reverencia justamente al Inti.
Y cuando los españoles llegaron al Cusco, se robaron ese disco de oro, lo saquearon, lo fundieron y se lo llevaron a España. Así es. Ahora, vamos a ver de que Pachacútec también ordena la construcción de Machu Picchu como una ciudadela importante para los incas, ya que Machu Picchu vendría a ser principalmente la zona donde se estaría formándose la capital del imperio. Sabemos que la capital del imperio inca es el Cusco, pero el Cusco es grande. ¿Qué parte específicamente del Cusco vendría a ser la zona imperial? Machu Picchu. Y alrededor de Machu Picchu, ya, o a unos cuantos metros de Machu Picchu, se encontraban dos fortalezas importantes que protegían al imperio. ¿Qué fortalezas? La fortaleza de Sacsayhuamán y la fortaleza de Ollantaytambo, que van a ser hechas de piedra, una piedra totalmente rígida, ¿no? Incluso pues en esas construcciones destaca también la piedra de los 12 ángulos, que es una muestra de que los incas conocían parte de la geometría. Entonces, chicos, vamos a ver que Pachacútec se convierte en el primer inca imperial que logra expandir el imperio entre la zona centro con la zona sur, logra imponer el quechua como lengua oficial del imperio, impone el culto al Inti principal, ¿ok? A ver, apagamos el micro, por favor, gracias. Impone al Inti como dios principal, manda a construir Machu Picchu como una representación del imperio inca en el Cusco, y poco a poco es aquí donde se inicia la primera expansión. Él inicia la expansión del imperio. Pero vamos a ver que aquel que logra la bueno, el 88% de la expansión vendría a ser su hijo Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, como obsequio a su padre, le ofrece el reino de los chimús, ya que los chimús van a ser invadidos por Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui también somete a los Collas, a los Lupacas en el sur, y gracias a eso se forma el Collasuyo. Mira, Tupac Yupanqui es el que forma el Collasuyo y también forma el Chinchaysuyo, porque somete a los chimús del norte, somete a los Lupacas y a los Collas del sur. Por esa razón es que Tupac Yupanqui forma el Chinchaysuyo y el completo Collasuyo. Y también Tupac Yupanqui es aquel que somete a los chachapoyas. Y los chachapoyas van a formar parte del antisuyo. O sea que date cuenta que el verdadero inca que logra conformar los 4 suyos en sí fue Tupac Yupanqui. Huayna Cápac solamente incluyó pequeñas regiones comparadas a Tupac Yupanqui. El que debería ser el verdadero inca que realizó la máxima expansión vendría a ser Tupac Yupanqui. Pero lamentablemente la historia comenta de que para hablar acerca de la máxima expansión es necesario conocer los últimos límites del imperio. Por eso se considera a Huayna Cápac como aquel que realiza la máxima expansión. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Tupac Yupanqui también tuvo viajes a Oceanía. ¿Qué es lo que pasa? Tupac Yupanqui recuerda pues que tenía cierta relación con los chinchas. Recuerda que los chincha eran comerciantes en el Océano Pacífico. Entonces, Tupac Yupanqui, en una incursión Pokémon que tuvo, ¿ya?, en el mar, se da cuenta de que muy cerca al mar se encontraba pues un conjunto de islas. Entonces Tupac Yupanqui dijo, ¿qué hay en esas islas? Son parte de mis dominios. Vayamos a esas islas. Tupac Yupanqui llegó a la Polinesia. Llegó a la isla de Pascua y desde la isla de Pascua llegaría hacia la Polinesia. Y cuando Tupac Yupanqui llegó a la Polinesia, ya, los pueblos que vivían en esa zona van a comenzar a ser sometidos por Tupac Yupanqui. ¿Cuál es una prueba
de que Tupac Yupanqui sometió a pueblos de la zona de Oceanía. Una de las pruebas serían las construcciones de piedra, al igual que Sacsayhuamán y Ollantaytambo. Se supone que esos pequeños pueblos, estos pequeños habitantes no conocían en sí la piedra maciza, pero sería Tupac Yupanqui que gracias a su conquista sobre esa zona de Oceanía terminó pues dándoles a conocer la importancia de la piedra maciza para realizar grandes edificaciones. También se menciona otra prueba de que Tupac Yupanqui somete a las etnias de Oceanía el uso del quechua. Los habitantes de la Polinesia hablan en quechua. También en sus mitos, ya en sus representaciones, en sus monumentos, en sus templos, se puede apreciar cómo un hombre misterioso llegó del mar. Y este hombre misterioso que llegó del mar formó justamente o fundó parte de esas culturas de la región de Oceanía. Entonces vamos a ver de que estas pruebas harían pues referencia a la conquista que tuvo Tupac Yupanqui sobre Oceanía. Ahora, incluso Tupac Yupanqui logra imponer el culto al dios Viracocha, y estos habitantes de Oceanía también creyeron en Viracocha. Entonces vamos a ver pues que realmente, gracias a las conquistas que tuvo Tupac Yupanqui, le va a imponer parte de su cultura a estos habitantes. ¿Se dan cuenta? Entonces date cuenta, recuerda siempre de que Tupac Yupanqui es el que verdaderamente logró grandes conquistas a favor del imperio. Pero te vuelvo a repetir que la historia considera pues a Huayna Capac como aquel que realiza la máxima expansión porque incluye regiones muy cercanas al norte, como el caso de Tumibamba, que se encontraba en el norte de Guayaquil o Ecuador. Entonces ponemos aquí que Huayna Capac realiza la máxima expansión sobre el imperio, ¿ok? Incluso él viaja a la Amazonía, al pueblo de los Chachapoyas. Y él, Huayna Capac, es aquel que recibe noticias de unos sujetos extraños, unos forasteros que han llegado a Centroamérica, unos viajeros diferentes a los incas. Los chasquis, tú sabes que los chasquis eran los mensajeros reales, ¿ya? Se percataron pues que en el medio del imperio habían unos hombres extraños, con grandes barbas, con color blanco en la piel, cabello totalmente dorado, ¿ok? Que tenían pues unas casas flotantes, según los chasquis, unos animales extraños, como los caballos, y unas armas que en este caso pues imponían fuego, relámpagos en las armas. Entonces los chasquis le van a avisar a Huayna Capac, señor, en el imperio hay unos hombres extraños, hay unos forasteros que han venido al imperio, tenga cuidado, señor. Entonces Huayna Capac, para poder conocer a estos extraños, Huayna Capac fue a la región de la Amazonía, porque Huayna Capac quería saber quiénes eran estos extraños que han llegado a sus dominios. Pero para la mala suerte de Huayna Capac no pudo conocerlos. ¿Por qué? Porque estos extraños, que realmente eran los españoles, ¿qué trajeron consigo? Chicos, ¿qué trajeron consigo los españoles? Sus enfermedades. ¿Qué enfermedades trajeron los españoles? La viruela, el sarampión, que los incas van a denominarlo como las pestes. Ahora, estas enfermedades que trajeron los españoles desde Europa, para los españoles era un poco común. ¿Por qué? Porque ya la gente se había infectado y se había recuperado y tenía anticuerpos. Pero los nativos indígenas que vivían en la zona de América, cuando los españoles comenzaron a expandirse sobre este territorio,
Justamente las enfermedades eran nuevas para estos nativos. Y el 60% de nativos de toda la región sudamericana va a morirse producto de esta enfermedad. Incluso el mismo Inca Huayna Cápac terminó siendo una de las víctimas de la viruela que trajeron los españoles. Producto de esa viruela, ya, el Inca estaba enfermo, así que llamaron a uno de los curacas de Chachapoyas. Y este curaca de Chachapoyas tenía la misión de llevarle un remedio. Todos los remedios que le llevaba este curaca de Chachapoyas no funcionaban. El Inca cada vez se encontraba peor, cada vez empeoraba, así que por lo tanto tuvo que utilizar pues ciertos frutos peligrosos, porque algunos de ellos tenían ciertos venenos, pero lo que no imaginaba este curaca es de que ese fruto que le llevaría al Inca sería un fruto tan peligroso que terminó envenenando en este caso al Inca. Y el Inca termina muriendo envenenado por parte de este curaca. Se dice por ahí de que el envenenamiento fue provocado por los chachapoyas, porque los chachapoyas, como otras tribus, como otras etnias, no estaban de acuerdo ser sometidas por el Inca. Pero a pesar de eso, otros creen que fue un accidente. Entonces vamos a ver que producto de esta imprudencia, el Inca muere envenenado. Los soldados de Huayna Cápac, que eran pues Calcuchimac, Quisqui, Rumiñahui, y Atahualpa, que incluso era su hijo, buscaron la cabeza de este curaca. Y cuando fueron a buscar al curaca, curiosamente no lo encontraron. Este curaca se había suicidado. Entonces la pregunta es, ¿habrá sido un accidente realmente? Un poco extraño, ¿no? Así es, un poco extraño. ¿Qué pasa cuando Huayna Cápac muere? Una semana después, su hijo, Ninan Cuyuchi, que era pues su auqui, aquel que había logrado ganar el Huarachico, también se enferma de la viruela y también se muere. Qué curioso, muere el Inca, muere su auqui. Pregunta, se supone que el auqui era el futuro soberano, ¿cierto? ¿Qué crees que va a pasar cuando muere el futuro soberano? ¿Qué crees que pasó? Vamos, dime, ¿qué crees que pasó? Lo que pasaría es lo siguiente. Las crisis entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Huáscar era otro hijo de Huayna Cápac que también había destacado en fortaleza, en fuerza, pero el problema va a ser de que Huáscar, ya, para poder llegar a ser Inca, su madre tuvo que intervenir con el consejo, ya que no se sabía, pues, quién iba a ser el nuevo soberano. Pero como la mamá de Huáscar era parte del consejo, ella impone a que su hijo sea coronado como nuevo Inca. El consejo, como ve que Huáscar es bastante precavido y además bastante preparado para ser Inca, el consejo acepta y Huáscar termina siendo coronado como Inca, ¿okay? Termina siendo coronado como Inca en el templo de Coricancha. Ahora, ¿y qué va a pasar entre Huáscar con su hermano Atahualpa? Se supone que Atahualpa, que era pues, aparte general, miembro del ejército del padre de Huáscar, Huayna Cápac, ¿ya? Se supone que Atahualpa también iba pues a pedir ciertos territorios, ya que también era uno de los hijos del Inca. Así que Atahualpa, que se encontraba en el norte, en la región de Tumibamba, le exige a Huáscar que le ceda esa región. Huáscar acepta y le dice, ok, no hay problema, te cedo toda la región de Tumibamba a cambio que tú me reconozcas como tu líder, como tu Inca.
Atahualpa supuestamente acepta, pero Atahualpa lo que buscaba era poseer todo el imperio. Y por esta ambición que hubo entre Atahualpa por poseer el imperio y Huáscar para evitar de que su hermano tuviera el control del imperio, se estaría realizando las denominadas guerras civiles. Y justamente para hacer un poco más, a ver, un momentito, ¿ya? Para ser un poco más dinámico, voy a poner aquí las guerras civiles, ¿ya? Un pequeño video de 8 minutos, ¿ya? Bueno, esto ya lo hemos visto, ya lo acabamos de explicar también, ¿no? Que algunos chicos han llegado tarde, me quita un poquito de tiempo. Por eso lleguen temprano, chicos, ¿ya? Por favor. Las guerras civiles. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir aquí un ratito y voy a volver a compartir.